Muy buenas noches a todos. Hoy hablaremos sobre integrales y específicamente sobre el teorema fundamental del cálculo. Pero, ¿qué es una integral? Bueno, la integral es el área bajo una curva. Esta curva va a ser una función en específico. Entonces, Arquímedes plantea cómo calcular esta área y dice que se puede calcular a través de pequeños rectángulos que cubran todo este espacio. Así podremos calcular el área, aunque sería de forma imprecisa. Si vemos esta imagen, aquí vemos por qué, y es porque, bueno, se divide el área en un punto A B. En este caso tenemos, aquí está representado como 0 y XM. Estos intervalos pequeños suben en la gráfica, siendo ese resultado el FI. Entonces van subiendo y van a ser rectángulos que se acercan al valor real, pero no va a ser el valor exacto. Entonces, entre más pequeños que sean estos intervalos, más cercanos vamos a tener al resultado final. Entonces, aquí Johann Bernoulli plantea esta definición. Entonces dice que la función f de x, que sería esta curva, evaluada entre 0 a xm. 0 sería aquí el comienzo, al fin xm. Eso va a ser igual al límite de delta cuando tiende a 0, de delta x cuando tiende a 0. Delta x va a ser cada rectángulo. Entonces aquí tenemos, bueno, la suma de los rectángulos, y esto va a ser multiplicado por la altura. Entonces sumamos los rectángulos más la altura, eso nos va a dar el área. Un dato histórico es que la palabra integral es utilizada por primera vez en 1669 por Johann Bernoulli. Otro dato histórico es que el símbolo de la integral que conocemos es escrito por primera vez por el señor Gottfried Leibniz. Bueno, esto fue en el 29 de octubre de 1675. Ahora pasemos al teorema fundamental del cálculo. Bueno, el teorema fundamental del cálculo fue propuesto principalmente por Isaac Newton y el señor que vimos anteriormente, que fue Gottfried Leibniz. Bueno, para las integrales definidas, dada la función f integrable en AB, llamamos f mayúscula a una función definida en AB, tal que, bueno, ¿cómo se explica eso? De que para la primera parte del teorema fundamental del cálculo, para calcular el área, va a ser que f, bueno, en este caso aquí lo tengo representado en f de x, aquí escrito en f de t, pero la función va a ser evaluada entre a y en este caso va a ser x, porque no vamos a ver cuándo termina el área. Y así se determina cómo calcular el área con esa primera definición del teorema fundamental. La segunda definición dice que va a ser f de x, lo mismo, va a ser integrado en de a b. Entonces, al integrarlo esto, vamos, para calcular el área, se calcula de que la antiderivada se resta, en este caso, fb sería de 0 a b, y menos fa, que sería de 0 a a. De esa forma podemos calcular cuánto va a ser el área que hay bajo la función. Hagamos un ejercicio. Tenemos que calcular el área de, en este caso, una función x cubo, evaluado de 2 a 4. Entonces aquí utilizamos una fórmula de integración, la cual es
x, el número, bueno, elevado al número más 1 partido en el número más 1. Entonces, como aquí teníamos x cubo, aquí va a quedar 3 más 1 va a ser 4, y aquí 3 más 1, 4. Y esto lo vamos a evaluar en 2 y en 4. Y aquí utilizamos ya la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces, tenemos que reemplazamos la x por 4 y menos, en este caso a, que va a ser la x reemplazada en 2. Hacemos ese cálculo y nos da 64 menos 4. Y eso nos da como un resultado del área bajo la función de 60 unidades cuadradas. Aquí tenemos representado en un gráfico el área que estábamos buscando. Ok. Sigamos con otro ejercicio. En este caso nos piden calcular el área de una función 4 más 2 seno de x. Y esto evaluado en menos pi a pi. Bueno, entonces lo primero que hacemos es integrar las funciones. Entonces la integral de 4 para que quede igual a 4 se debe hacer la antiderivada, ¿cierto? Entonces esto va a ser 4x para que diera 4 menos 2, y la antiderivada de, perdón, la derivada de seno va a ser menos coseno. Entonces, como ya tenemos los resultados de la derivada, perdón, de la integral, hacemos la evaluación de menos pi a pi. Entonces tenemos, otra vez utilizamos el teorema fundamental del cálculo en la parte 2. Entonces tenemos FB menos FA. Entonces tenemos 4pi menos 2 coseno de pi menos, ahora evaluamos en menos pi. Sería 4, bueno, la x la reemplazamos por pi, sería menos 4pi. Después sería el coseno de x, habría que reemplazarlo por menos pi. Entonces queda menos 2 coseno de menos pi. Entonces ahora resolvemos los paréntesis y nos da este resultado. 4pi menos 2 por, bueno, el coseno de pi es menos 1. Y aquí tenemos que menos con menos nos da más, entonces va a dar 4pi más 2 por, y el coseno de menos pi es menos 1. Bueno, al resolver ya la multiplicación y la suma, nos da que los pi se suman y da 8pi, y los números se restan, siendo 0 esto, y nos da un resultado final de 8pi. Y aquí tenemos la gráfica representada de menos pi a pi cuadrado, donde el área es esta. Bueno, espero que la información haya sido clara y entendible. Por mi parte me ha servido para comprender mejor cómo resolver una integral y de dónde viene su historia. Eso, hasta luego.